Esta es una miniserie que hemos hecho basados en el libro de Proverbios. Y como pueden ver, se ha llamado Sabiduría para finalizar el año. Checho habló la semana pasada acerca de la generosidad. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría en general que nos da Proverbios. Y el próximo fin de semana vamos a hablar de lo que nos enseña Proverbios a través de las relaciones. Entonces, ¿por qué escogimos estos tres temas? Porque creemos que estos tres temas son sumamente importantes al finalizar el año. Al finalizar el año tenemos una gran oportunidad de ser generosos. Hay algo en nuestro corazón, hay un aguinaldo para muchos de nosotros donde podemos ayudar a los demás y podemos bendecir a los demás. Por eso hablamos de la generosidad en el libro Proverbios. Hoy vamos a hablar de la sabiduría en general que hay en el libro Proverbios y la próxima semana acerca de las relaciones en las cuales nos enseña el libro Proverbios, porque sabemos que en Navidad, en diciembre, es importante estar claros qué queremos de nuestras relaciones y cómo nos queremos llevar con las demás personas. No sé si están de acuerdo conmigo, yo estoy seguro de que el final de año es muy retador, es ajetreado. Y hay que tener sabidurías para nuestras relaciones y para todo lo demás. La sabiduría se dice que es tener sensatez, que es tener prudencia y acierto a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que más que nunca en este mes nos falta discernimiento, nos falta acierto para poder comer, para poder beber, para poder comprar, para poder regalar. Inclusive algunos de nosotros necesitamos mucha fuerza de Dios para extrañar a las personas que no están con nosotros o las personas que están lejos. Y no sé si, sí creo que es bastante obvio que en estos últimos días del año pasan muchísimos accidentes. Hay muchísima violencia, entonces estoy completamente seguro que estudiar acerca de la sabiduría en el libro de Proverbios nos va a ayudar. En general, ¿qué nos enseña el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos enseña buenas prácticas. Salomón nos enseña buenas prácticas, nos dice de alguna otra manera que si nosotros cumplimos y somos obedientes a los consejos que Él nos da, vamos a prosperar, vamos a experimentar gozo y vamos a poder experimentar la bondad de Dios. Pero si no seguimos estos consejos que nos da la Biblia, vamos a sufrir vergüenza, vamos a sufrir dolor, inclusive vamos a sufrir muerte. Joe lo dijo la semana pasada muy claramente que hay excepciones a los proverbios porque vivimos en un mundo caído. Entonces no es como algo mágico. Si yo hago algo, de fijo Dios me va a recompensar. Si yo hago algo, de fijo me va a ir bien. Para muestra un botón, Job, ¿verdad? El libro de Job dice que él era un hombre intachable, un hombre apartado del mal, y a él le pasan un montón de cosas difíciles. Pero después Dios lo recompensa. Entonces, quiero que tengamos eso claro, que la mayoría de los beneficios que nos da la obediencia de los proverbios nos va a llevar a un buen lugar. Pero que puede ser que Dios nos pruebe cuando obedecemos los proverbios de alguna otra manera. Entonces, quiero explicarles cómo vamos a abordar este tema del temor, de la sabiduría en general. ¿Qué es la sabiduría? Proverbios 1:7 nos lo dice en la versión de la Reina Valera de una manera muy clara. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Los insensatos, que es exactamente lo contrario de los sabios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si el principio de la sabiduría
es el temor a Dios, y queremos hablar de sabiduría, lo primero que tenemos que entender es el temor a Dios. ¿Qué significa? Entonces, la estructura del sermón de hoy es bastante simple. La necesitaba para mí que fuera simple y creo que todos la necesitamos para poder recibirla bien. Entonces vamos a estudiar qué es el temor de Dios. Después de estudiar qué es el temor de Dios, vamos a ver unos 3 beneficios que nos da la sabiduría, y al final vamos a estudiar 2 aspectos de cómo adquirir sabiduría. Entonces vamos a estudiar qué es el temor del Señor, 3 beneficios de la sabiduría y de último, qué hacer para adquirir esos beneficios. La sabiduría es la fundación, es el elemento más esencial de tener conocimiento y sensatez. Es tener reverencia delante de nuestro Dios. De alguna otra manera me llama la atención porque leyendo diferentes comentarios y leyendo diferentes enciclopedias, se habla de que el temor del Señor es como doblarse delante de Él. Me encantó esa palabra, doblarse delante de Él, agacharse delante de Él, tener reverencia delante de Él. Y todo esto se logra por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Naciendo de nuevo. Nadie que tiene el Espíritu Santo puede tener la reverencia adecuada hacia Dios y puede su corazón doblarse delante de Dios. Entonces, para ir entendiendo un poquito qué es el temor de Dios, qué es doblarse delante de alguien por su sabiduría, por su conocimiento, por su posición, quiero darles un ejemplo. Yo tengo un abuelo que está vivo que se llama Antonio y tenía un abuelo que se llamaba Rodrigo. Entonces yo me llamo Rodrigo Antonio. Y yo tenía como 11 años o 12 años cuando mi abuelo Rodrigo murió. Pero mi relación y lo que me acuerdo de mi abuelo Rodrigo es muy especial y muy poderoso. Me acuerdo que mi abuelo Rodrigo era un hombre alto, un hombre grande, era como de mi tamaño o inclusive un poquito más arriba. Creo que la calva lo hacía verse más arriba. Era un hombre que siempre andaba bien vestido y olía muy rico. Él le ponía la calva a uno para que uno lo saludara de alguna otra manera, mostrándole respeto. Tenía las manos gigantes. No sé si yo era muy chiquitillo, pero le veía las manos gigantes. Y siempre hablaba, él tenía un tono de voz muy particular. Y a veces cuando se enojaba, el cuarto cimbraba del poder que él tenía en muchas cosas. Y él siempre rajaba conmigo. Siempre que íbamos a algún lugar, íbamos a misa donde el padre Pipo, íbamos a diferentes lugares, él decía: este es Rodrigo Fournier, mi nieto. Entonces, de alguna otra manera, él era una persona muy respetada por mí, una persona en la cual yo tenía como reverencia y me doblaba delante de él, por su amor hacia mí, por su sabiduría y por el poder que yo veía que él tenía en diferentes lugares. Pero hoy quiero ver el temor del Señor, un poquito de esa parte, pero me he dado cuenta que cuando estudié el temor del Señor, y se los voy a adelantar de una vez, no es solo respetar a alguien por sus calidades, por su poder, sino que sobre todo el temor al Señor es doblarse y tener reverencia a alguien por el amor y la misericordia que esa persona tiene por uno. Entonces tenemos reverencia ante Dios, no solo porque Él es un fuego consumidor, sino sobre todo porque Él nos ama de una manera especial. Leyendo acerca de esto, un señor que se llama Michael Reeves nos ayuda a entenderlo. Vean lo que dice el Salmo 134. Salmo 134 dice: pero en ti, está hablando del Señor, se halla perdón. Y después dice: por eso debes de ser temido.
Yo no sé si a ustedes se les hace el cortocircuito que a mí se me hace leyendo Proverbios 134. Dice, lo vamos a leer otra vez. Dice, pero en ti se halla perdón, ¿verdad? En ti se halla misericordia, en ti se halla perdón. Y después dice, y por eso debe ser temido. Suena raro porque sonaría más lógico que dijera, en ti se halla perdón y por eso somos amados. Pero eso no es lo que dice. Dice que el perdón que encontramos en Dios nos lleva a temer a Dios. Pero el salmista no entiende este temor a Dios como algo negativo. Vean lo que dice los versos después de Salmo 134. El 5 y el 6 dicen así: espero al Señor. Ahí no hay miedo alguno. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza, espero al Señor. Otra vez, con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana. Entonces está hablando después de que nos dice, en el Señor llegó perdón, pero lo temo. Y después nos dice, pero en Él espero, en Él encuentro todo lo que necesito. Lo que está destacando el salmista es que en Dios hay amor inagotable y redención. Los que no saben qué redención es un rescate. En los tiempos que el apóstol Pablo escribía, había esclavos. Entonces había personas que llegaban y pagaban un rescate por esos esclavos. Y cuando pagaban por ellos, esos esclavos quedaban libres. Entonces lo que nos está enseñando hasta el momento el salmista es que en Él se halla el perdón, en Él se halla el amor inagotable y en Él hay redención, en Él quedamos libres. El temor a Dios es precisamente eso. El correcto amor echa fuera el temor. Vean lo que dice Jeremías 33 del 8 al 9. Son promesas de Dios en el nuevo pacto. Dice, los purificaré de todas las iniquidades, o sea, pecados que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Otra vez el mismo contexto o las mismas palabras. Los voy a purificar, les voy a quitar las iniquidades que han hecho contra mí, los perdonaré. Y esto será motivo de gozo y alabanza para ustedes. Y se enterará la gente y ustedes también del bien que yo les hago. Y temerán y temblarán por todo el bienestar, toda la paz que yo les ofrezco. Temerán y temblarán por toda la paz que yo les ofrezco. El temor a Dios viene de la paz que Él nos ofrece. Creo que, no sé ustedes, pero yo no lo sabía enteramente así. Yo me imaginaba que la esencia del temor a Dios era como temer a Dios. Pero la esencia del temor a Dios es el amor inagotable que Él tiene por nosotros. Vean lo que dice Oseas 3:5. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y sus bondades. Acudirán al Señor reverente por sus bondades.
Es un amor filial que significa que hay relaciones de amor en todas las direcciones y vínculos muy fuertes. O sea que la gracia de Dios no tiene contraparte del temor de Dios. La gracia de Dios está a la par del temor de Dios. No son caras de una moneda, sino que son muy parecidos. El temor al Señor es el resultado extremo del asombro ante Dios. Y quiero mostrarles un ejemplo que me impacta muchísimo y creo que nos ilustra perfectamente bien el temor a Dios. En cuanto a la reverencia, en cuanto al respeto a Dios, pero también en cuanto a recibir tanta bondad y gracia de parte de Él. Vean este ejemplo. Recuerden que Jesús en algún momento estaba enseñando a un montón de gente en el lago y era tanta gente que lo estaban apretujando. Entonces Jesús se tuvo que hacer para atrás y montarse en una barca y empezar a enseñar desde ahí. Y la gente decía, ¿quién es este que realmente enseña con autoridad? Y en algún momento recuerdan que terminó el sermón de Jesús y Jesús, subido en la barca de Pedro, le dice, vamos a pescar. Y Pedro, que había pescado toda la noche, no le parecía una buena idea porque en ese momento no se pescaba nada, y le dice unas palabras que creo que necesitamos decirlas todos nosotros constantemente. Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Me recuerda a Abraham cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo. Prácticamente Abraham está diciendo, no tiene sentido, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y esa es una vida de fe. No tener visibilidad y confiar en la visibilidad que tiene Dios. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y estoy seguro que cada uno de nosotros está en una posición el día de hoy de que Dios nos está diciendo algo y no tiene sentido para nosotros o es muy duro. Pero porque Él lo dice, lo debemos de hacer porque Él quiere nuestro bienestar y Él quiere un futuro lleno de esperanza. Que tal vez no nosotros vemos, porque nosotros vemos lineal, pero Él lo ve desde arriba. Y entonces resulta esto con Pedro. Pedro le dice, porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y vean lo que pasa. Y entonces pescan tanto que se revientan las redes. Y vean lo que hace Pedro. Al ver esto, al ver este milagro, al ver tanto pez, al ver que se pescó en un momento donde nunca se pesca, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Se dobló, le dio reverencia y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea que la bondad de Jesús hacia Pedro y hacia los otros pescadores lo hicieron quedarse chiquitito y tener reverencia. Jesús hizo por ellos algo muy especial. No sé cuánto dinero sería llenar todas las redes, pero me imagino que era algo. Pero sobre todo, me imagino que Pedro estaba pensando, este hombre realmente puede ser el Hijo de Dios. Enseña con la autoridad que acabamos de escuchar y tiene el poder de hacer esto. Entonces, el amor y la gracia y la bondad que Pedro estaba recibiendo lo llevó a agradecerle al Señor, pero también tener reverencia sobre Él. Este ejemplo es una milésima de lo que pasa con Pedro y una milésima de lo que pasa con nosotros cuando Dios nos demuestra su misericordia y nosotros reaccionamos en reverencia. Pedro estaba asustado de tanta gracia, de tanto amor. De hecho, les pregunto y me pregunto a mí mismo, todavía nos asustamos, ¿verdad?
Hoy, antes de empezar la celebración, leí en 2 Corintios, no dejen que su gracia pase en vano. Resulta que cuando yo era novio de mi esposa, no sé si es que ella quería enamorarme más o qué era la cosa, pero mi esposa, uno de sus dones, uno de sus lenguajes del amor es dar regalos, gracias a Dios. Entonces, hubo 2 navidades que celebramos como novios. La primera Navidad me regaló un reloj lindísimo, buenísimo, carísimo. Y la segunda Navidad me regaló una tabla de surf nueva, lindísima, carísima. Les digo que esta es una milésima de lo que pasó con Pedro y lo que pasa con nosotros, pero cuando Luciana me daba tanta bondad, cuando Luciana llegaba y me decía, este es mi regalo de Navidad hacia vos, una tabla de surf, yo no sabía a dónde meterme, más con el regalo que yo le había dado a ella. Entonces, ¿por qué no sabía dónde meterme? Porque era demasiado para mí. ¿Cómo es posible que mi novia me esté regalando esto? Como, ¿dónde me meto? Es demasiada bondad, es demasiada generosidad para mí. Y este es el temor a Dios. Recibir tanta generosidad de parte de Él, recibir tanto amor, ¿verdad? Porque Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por sus llagas fuimos sanados. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, para dar la redención y que nosotros quedamos libres. Fue sepultado y resucitó y ahora está en la diestra del Padre y intercede por nosotros. Lo que el alma del Salmo 134 nos está enseñando es que la tierra fértil para que crezca un temor de Dios correcto es el perdón. La tierra fértil para que crezca el temor del Señor no es el miedo, sino el perdón de Dios. Si no, creeríamos que nunca nos podríamos acercar a semejante juez. Es el perdón divino y la justificación de nuestros pecados. Entonces, el principio de la sabiduría es empezar a conocer a Dios íntimamente, conocer su amor y conocer su obra redentora en nuestras vidas. Entonces les dije que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entendemos el temor a Dios como tener reverencia delante de Él, como doblarse delante de Él, como extenderle las manos y decirle, aquí estoy y voy a hacer lo que tú quieras, pero eso no se hace solamente porque Él sea todopoderoso. Sobre todo se hace por su gracia inmerecida, por su amor hacia nosotros. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, quiero hacer un comercial muy importante. Mahatma Gandhi no era sabio, era inteligente. Deepak Chopra no era sabio, no era sabio, o no es sabio, es inteligente. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Cristo. El principio de la sabiduría es entender que Cristo murió en la cruz como sustitución de nosotros. Y estas personas no viven para eso. Eso no es lo que les lleva hacia adelante. Entonces ellos no tienen temor de Dios, porque el temor de Dios tiene como esencia la gracia y la bondad de Jesucristo hacia nosotros.
Entonces estamos maravillados de que Dios levantó el velo sobre nuestras vidas y nosotros podemos entender qué es la sabiduría de Dios. Entonces ahora viene la segunda parte del sermón. Era entender qué era el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Y ahora vamos a ver 3 beneficios diferentes que habla el libro de Proverbios que nos pueden dar sabiduría. El primero es que la sabiduría nos puede dar protección. La sabiduría nos puede dar cuidado. Y no es exactamente lo mismo, pero vamos a ver que en estos versículos donde se habla de protección y de cuidado, se habla un poquito de honra. Eso es lo primero, el primer beneficio que queremos hablar. Vean lo que dice Proverbios 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría, no abandones nunca el temor a Dios, porque ella te protegerá, la sabiduría te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Vean cuántas veces se repite adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, estima, pon en alto a la sabiduría, priorícela y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Entonces ven cómo empezó hablando de que la sabiduría nos cuida y nos protege, pero como que hace algo, la protección y el cuidado nos trae honra de alguna otra manera. Cuando leí este proverbio, inmediatamente pensé en nuestro gran pastor, en que Jesucristo nos cuida y nos protege. Su Espíritu Santo nos cuida de nosotros mismos. No sé si sabían que nosotros deberíamos ser cuidados. Si Dios no nos cuida, ¿quién sabe dónde estamos? Nos cuida del maligno, nos cuida de la muerte, nos protege. Pero después, interesantemente, dice que la sabiduría nos da honra y exaltación. La palabra exaltar tiene 2 palabras. Ex, en el latín, ex, que es hacia afuera. Y altus, que es un sinónimo de alto. Entonces, al proverbio que dice, te honrará, te exaltará, lo que está diciendo es que es algo hacia afuera y en alto. O sea que la sabiduría como que nos encumbra. Y no es ser encumbrados para ser exaltados sobre todos los demás hombres, ser encumbrados y ser exaltados para ser luz y para ser ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La sabiduría, o sea, el temor a Dios, manifiesta nuestras mejores características. Esto tiene que ver con que la gente tenga una buena opinión de nosotros. Vean lo que dice Proverbios 12:8. Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de mal corazón se le desprecia. Ninguno de nosotros merece honra, el único que merece honra es Dios. Pero hablando en términos humanos, adquiriremos honra si somos sabios. Me encanta cuando habla de que recibiremos una diadema. Y no está hablando de esa diadema que se ponen las mujeres como para echarse el pelo para atrás, que por cierto ayer me puse a pensar y ya están como pasadas de moda, ¿verdad? Hace rato no veo a las mujeres con una diadema. Pero sobre todo lo que está diciendo es como lo que yo me imagino es como los Juegos Olímpicos que les ponían como un montón de hojas de olivo que les mostraba belleza o una corona, ¿verdad? Entonces el que tiene sabiduría adquirirá como beneficio protección, cuidado y honra. Yo muchas veces relaciono la
la sabiduría con la luz. Creo que la sabiduría da luz. Nos quita la oscuridad, nos quita la confusión. Vean lo que dice Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. ¿Cuántos de nosotros estamos en un, ¿cómo se dice esto? Estamos en una intersección y no sabemos para dónde agarrar, pero la sabiduría de Dios, el temor a Dios nos indica hacia dónde ir. Es la luz de la palabra de Dios la que nos identifica y nos da discernimiento. Me imagino que algunos de ustedes han subido el Chirripó y resulta que cuando uno sube el Chirripó, uno sale de madrugada. Entonces el mensaje hacia todos los que íbamos a subir el Chirripó era: no se olviden de llevar un foco. Ahí vienen quien no llevó foco. Entonces había dos opciones. Yo iba detrás de un amigo que tenía un foco y a veces me le acercaba tanto porque necesitaba ver por dónde caminábamos, que el hombre me decía: no, tampoco se acerque tanto. Y había tiros en que entonces no me acercaba tanto y había demasiada oscuridad y me daba miedo caerme. Porque hay trillos, parte del trillo del Chirripó que es muy pequeño y uno se puede ir a una zanja y morirse. Entonces la luz de Dios, la sabiduría de Dios nos dirige en medio de la oscuridad. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el primer beneficio del cual hablamos es que Dios nos cuida, nos protege y de alguna otra manera todo eso nos da honra. Pero el segundo beneficio de tener sabiduría es que Dios nos ofrece una larga vida y paz. La luz de Dios me protege de las cosas de que tengo que tener cuidado. ¿Verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrarás a padre y madre. Nadie se lo sabe. Honrarás a padre y madre y tendrás una larga vida. Vamos a tener que tener unos catecismos aquí para aprendernos las palabras. ¿Y por qué honrarás a padre y madre y te dará una larga vida? Porque de alguna otra manera la sabiduría también está en los experimentados, ¿verdad? Dice: teme al Señor, y un beneficio de la sabiduría es tener larga vida. Pero para tener larga vida hay que recibir sabiduría, y la sabiduría muchas veces está en los experimentados. La pregunta es: Rodrigo, ¿escuchás a los experimentados? No sé si como ven, como que entre líneas se está hablando también de paz. Dígame, ¿quién no está buscando paz? Me acuerdo una vez, siempre mis papás, no sé si sobre todo mi mamá, me decía que nunca me montara con alguien que había tomado demasiado. Y yo no le hacía mucho caso porque yo andaba con malas compañías. Yo no manejaba borracho porque no tenía carro, pero muchos de mis amigos sí. Y una vez subiendo a mi casa en San Ramón de Tres Ríos dimos 3 vueltas, como los magníficos. Pero quiero que entiendan las vueltas, ¿verdad? Aquí está el carro, vuelta, llantas arriba, vuelta, vuelta, llantas arriba, vuelta, vuelta, llantas arriba, y quedaron arriba. Ahí fue donde la nariz no, mentira. Porque para tener sabiduría y para tener larga vida hay que hacerle caso a la experiencia, porque muchas veces en la experiencia hay sabiduría.
Y el tercer punto, el primero es la protección, el cuidado y la honra. El segundo punto es que nos dará larga vida y nos dará paz, ¿verdad? Porque la sabiduría cuando nos cuida y cuando sabemos que estamos escuchando a la gente de experiencia, recibimos paz. Es interesante porque las epístolas de Pablo empiezan así: gracia y paz. Cuando entendemos el temor de Dios y su gracia está hacia nosotros, recibimos paz. Y el tercer beneficio, el cual les quiero hablar, es que la sabiduría nos enseña a hablar. Esto es algo que yo anhelo casi igual que la paz. Tener labios prudentes. Vean lo que dice Proverbios 10:13. En los labios del prudente hay sabiduría. ¿Será que ese es usted? ¿Será que ese soy yo? En la espalda del falto juicio solo garrotazos. Es sabio el que habla poco y es sabio el que escucha mucho. Dice Santiago: sea lento para hablar y pronto para escuchar. Respóndame, porfa. A mí me gustaría que esta iglesia fuera como una iglesia de negros, donde todo el mundo habla y responde. Aleluya. O sea que cuando uno es sabio, construye con sus palabras y no destruye. Vean lo que dice Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. De hecho, el libro de Santiago dice que de alguna otra manera que nosotros al hablar somos como animales y necesitamos algo que nos retenga y nos jale para atrás. Vean lo que dice Santiago 1:26. Este es demasiado literal, demasiado poderoso. Si alguien se cree religioso, o sea que si alguien se cree que busca a Dios, pero no le pone freno a su lengua, se engaña. Y su religión no sirve para nada. O sea que nuestra creencia y nuestra fe en Jesús, una de las maneras más poderosas en que se muestra es por medio de la utilización de nuestra lengua. Y esto me asusta porque mi lengua no siempre es prudente, mi lengua no siempre construye, mi lengua no siempre deja la habitación en que estoy mejor que cuando llegué. Entonces, Rodrigo, estás orando continuamente para que Dios te enseñe a hablar. Porque si este es un tema tan poderoso en tu vida, debería estar presente en tus oraciones constantes. Oh, Rodrigo, le estás pidiendo a otros que le pidan a Dios por vos para saber cómo hablar. Porque el hablar demuestra nuestra fe y yo quiero ser luz. Está en nuestras oraciones. Dice el libro de Santiago que la lengua puede ser un fuego y un fuego que incendia todo un bosque. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Usted dice algo y usted sabe, ay, se va a incendiar este bosque. ¿Qué es lo que he dicho? Y dice que la sabiduría nos da dominio propio. O sea que si logramos por medio del Espíritu Santo manejar nuestras palabras, vamos a tener de alguna otra manera dominio propio para manejar nuestro cuerpo. Si por el Espíritu logramos manejar la boca, que es de las cosas más difíciles para tener dominio propio, entonces se nos va a hacer más fácil dominar nuestro cuerpo. Vean lo que dice sabiamente Efesios 5, 19, 20. Anímense
De esta manera debería funcionar nuestra boca, animando unos a otros con salmos. No desanimando, no criticando, sino animando. Con himnos y canciones espirituales. Que nuestra boca salgan exaltación de Dios y himnos y salmos. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vienen dos peticiones que yo he tenido últimamente y sobre todo la gratitud. ¿Qué sale de nuestra boca? Sale gratitud de nuestra boca. Entonces, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el temor a Dios es doblarse delante de Él, tener reverencia, no solo por su poder, sobre todo por su amor y gracia hacia nosotros. Ese es el principio de la sabiduría. 3 beneficios de la sabiduría es la protección, el cuidado y un poco tiene que ver con la honra. El segundo es tener larga vida y paz. Y el tercero es poder manejar bien nuestra boca. Esos son beneficios. Ahora vamos a terminar el sermón con 2 cosas que pueden traer esos beneficios. La primera, el anhelo y la humildad. Yo no sé si a ustedes les ilustra tanto como a mí la palabra anhelo. Es una palabra muy poderosa. Yo anhelo la sabiduría. Es algo que tengo en mi corazón, es algo que no me deja de hablar en mi mente. Yo anhelo la sabiduría. ¿Y por qué la anhelo? Porque sé que la necesito. Una manera de adquirir sabiduría es pidiendo retroalimentación. Un discípulo siempre es un estudiante. Siempre anhela crecer, obtener más sabiduría. Entonces deberíamos pensar cuán moldeables somos, si somos como la arcilla en las manos de Dios. Yo les he contado que yo tengo todo un problema cuando yo me monto el carro y Luciana, mi esposa, se monta el carro y nos vamos aquí de la iglesia. Yo tengo una lucha porque digo, quiero preguntarle a Luciana cómo sintió el sermón. Pero si le pregunto a Luciana, si siento que el sermón me fue bien, le pregunto y quiero que ella me diga que me fue bien, entonces me voy a sentir orgulloso. Entonces como que el Espíritu Santo me dice, no le preguntes. O a veces me fue mal y le pregunto. Y mientras ella me empieza a criticar, me gustaría decirle, no, ya no me digas más, por favor. Y eso lo que demuestra, de alguna otra manera, es que no quiero crecer. Que no anhelo la sabiduría. Alguien que anhela sabiduría, como lo hacemos cuando ponemos nuestras manos para recibir del Señor, las deja siempre así. Quiero aprender, quiero recibir sabiduría, quiero entender que soy humilde. Iba a compartir un versículo ahí, no crean que es que alguien me llamó. Vean lo que dice Proverbios 30 del 1 al 3. Dichosos Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. Cuando uno no tiene el anhelo de
crecer en sabiduría, en temor a Dios, se cansa y no siente que avanza en su vida. La sabiduría verdadera nos debería llevar a presentarle al Señor todos nuestros orgullos. ¿Por qué? Porque somos obras en proceso. Vean lo que dice el Proverbio 25:12. Como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. En aquel momento los anillos eran demasiado importantes, no somos como ahora que algunos valen mucho dinero, sino que era como la tarjeta de crédito que utilizaban. Usted firmaba con su anillo algún compromiso, y los collares, el que tenía un collar era de oro puro, era algo muy cotizado. Entonces el salmista está diciendo, así como a todo mundo le gustaría tener un anillo, así como a todo mundo le gustaría tener un collar, y muchas personas ahorran y muchas personas quieren adquirirlo, de esa manera, con ese fervor, deberíamos más bien estar buscando la sabiduría. Entonces, el primero, solo les voy a dar dos, pero el primer elemento para adquirir esos beneficios de los cuales hablamos es anhelar muchísimo y tener esa humildad de querer ser sabio. No sé por qué pensé en esto, porque no la veo hace como más de 20 años, pero me imaginé a Indiana Jones. Yo no sé cuántos de ustedes han visto Indiana Jones, esa es otra. Indiana Jones, sale este actor que se llama Harrison Ford. Él es arqueólogo y anda buscando el arca. Y este hombre no para de buscar esa arca. Se cae de caballo, se sube de caballo, se cae de trenes. Se le caen escaleras en un precipicio gigante, y él no para, ¿verdad? Se le mueven las cuevas donde están, se le aparecen personajes horribles, y él no para hasta encontrar el arca. Y el drive, ¿verdad? El empuje que él siente me ejemplifica a mí el empuje que yo debo de tener por adquirir sabiduría, por adquirir intimidad con Dios. Entonces la pregunta es, ¿estás siendo humilde para entender la calidad de necesidad que tenemos de correr hacia la sabiduría? De eso, y eso se necesita humildad. A veces estoy hablando con mi hija Ela, tengo que corregirla, y no he empezado a corregirla cuando me dice, yo sé. Y a mí me gana, yo le digo, no, Ela, no sabes nada. Y muchos de nosotros tenemos esa costumbre. Yo sé. No, usted no sabe, ni yo tampoco. Juan 15:5 dice que lejos de Él no podemos hacer nada. Entonces no es yo sé, es yo quiero saber. Quiero buscar la sabiduría y quiero buscar la humildemente. Entonces, la primera manera de obtener los beneficios de la sabiduría es anhelándola y siendo humilde. Y la segunda manera de adquirir los beneficios de la sabiduría es por medio de las compañías. Según las compañías que nosotros tengamos, así vamos a tener sabiduría, temor de Dios. Vamos a experimentar la gracia de Dios. Vean lo que dice Proverbios 28:26. No, perdón. 22, 24 al 25. No te hagas amigo de gente violenta. No te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. O sea, veámoslo del otro lado. No andes con iracundos y no andes con gente violenta. O sea, anda
con gente mansa y anda con gente tranquila que tenga buenos principios. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La pregunta para Rodrigo y la pregunta para Casa 242 es: ¿con quién ando yo? ¿Con quién ando yo la mayoría del tiempo? Porque se me pega. Vean lo que dice Proverbios 23 del 19 al 21. Hijo mío, presta atención y sé sabio. ¿Y qué es ser sabio? Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones por su indolencia acabarán harapientos y en la pobreza. No sé por qué, pero lo primero que se me vino a la mente cuando leí que no andara con glotones, con personas que toman mucho, con personas que se abusan, fue como Hollywood. Como todos estos artistas que son glotones, que se llenan de dinero, que abusan de su vida, y muchos terminan muy mal. La pregunta para la Casa 242 es: ¿somos glotones? ¿Nos pasamos de una buena medida? Quiero verlo literal. Pongamos otra vez ese versículo, por favor. No te juntes con los que beben mucho vino. Primero, la pregunta es si bebemos mucho vino. Porque la palabra de Dios dice que no sirve. Debemos ser llenos del Espíritu, no del vino. Y cuando dice no ande con gente que bebe mucho vino, lo que nos está diciendo es que no ande con gente desenfrenada. ¿Anda usted con gente que bebe mucho vino? Porque probablemente entonces usted bebe mucho vino, o mucha cerveza, o ron, o whisky. Y el Señor dijo: no sea así y no haga eso. Estas son personas sin control, y el fruto del Espíritu es el dominio propio. Ayer me regaló Andrés, que está aquí presente, un queque de Navidad. Y yo los viernes hago ejercicio muy fuerte. Es el día que hago ejercicio más duro de toda la semana. Entonces creo que quemo muchas calorías y si no almuerzo muy fuerte el viernes, como que ando como necesitado de comida, de calorías. Entonces ayer me sentía así, llegó el queque de Navidad y era así de este tamaño, y lo partí a la mitad. Y todavía había como una cucharadita de helados de vainilla. Imagínense eso, por favor. Y me tiré la mitad del queque con los helados. Por supuesto, vine a predicar y la panza se me hacía para todo lado. Y cuando leí esto en el sermón, yo dije: de esto es lo que está hablando el Señor. De que en nuestra vida nos podamos comer un buen queque de Navidad con helados, pero con cuidado, con dominio propio, porque la glotonería no lleva a ningún lado. Es elegante, es bonito, es agradable delante del Señor ser conmedidos. Y por eso es que estamos hablando de esto, porque estamos en los últimos días del año. Entonces hay que ser conmedido en los últimos días del año. Entonces, si no quiere el Señor que andemos con personas violentas, iracundas, que toman mucho vino, que son glotones, tal vez ojalá Dios quiera que esos no seamos nosotros y que alguien no quiera andar con nosotros por esas características. Pero si le pedimos ayuda a Dios, Dios va a ayudarnos con esas características. Pero entonces si dice no andes con estas personas, lo que está diciendo inmediatamente es ande
con las personas exactamente contrarias. Ande con las personas con medidas, ande con las personas que buscan a Cristo, hable con las personas que buscan ande con las personas que buscan la santificación y la bondad. Dice, no anden con esto, anden con esto. La Biblia cada rato dice eso, ¿verdad? No y sí. Entonces es la pregunta para nosotros. Entonces, un repaso para terminar es el siguiente. La sabiduría es el principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor a Dios no solo es que Él es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede hacer, sino que Él ha tenido gracia y misericordia delante de nosotros, y eso nos hace reverentes delante de Él, y eso nos hace humildes y querer doblarnos delante de Él. Y creo que ahí es donde está el versículo que les quería leer. Vengan, postrémonos, reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Doblemos nuestra rodilla delante de Dios porque Él fue quien nos hizo. Por su gran poder, porque Él puede hacer de la nada todo. Doblémonos y arrodillémonos delante de Él. Pero sobre todo por la obra de Cristo en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados una vez y para siempre. Y nos ofrece vida eterna y nos ofrece paz en nuestro corazón. Entonces, lo que cubre todo, lo que es fundación, es el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Y ahora vamos a cambiar el orden. Entonces, para adquirir sabiduría, hemos hablado de dos cosas que habla Proverbios. Anhelar esa sabiduría. Y lo segundo es, ¿qué? Tener buena compañía. Y entonces, si yo anhelo la sabiduría, la busco como si fuera un oro y un collar, y tengo buenas compañías, voy a poder tener tres otras cosas de las que habla Proverbios. Voy a poder estar cuidado, voy a poder tener una larga vida en la tierra y voy a poder manejar bien mi boca. ¿Quién no quiere estas cosas?